No había planeado verla ese día. Honestamente, si hubiera sabido que mi hermana aún no estaba en casa, probablemente habría inventado una excusa, le habría dejado el cargador en otro momento y habría evitado esta situación por completo. Pero el destino o la inoportunidad decidieron lo contrario. Cuando llamé, fue Ava quien abrió la puerta, la mejor amiga de mi hermana. La había visto muchas veces antes, siempre en reuniones grupales, cumpleaños, barbacoas, alguna que otra noche de cine. Era el tipo de persona que hacía que las habitaciones parecieran más pequeñas, no porque fuera ruidosa, sino porque se comportaba como si supiera exactamente cuánto espacio ocupaba. Ese día, estaba descalza, con un suéter gris suave que se deslizaba por un hombro, combinado con medias negras que reflejaban la luz cuando se movía. Su cabello caía suelto y ligeramente despeinado, como si se lo hubiera echado hacia atrás con los dedos. El ligero olor a vainilla y jazmín flotó hacia mí antes de que siquiera dijera hola. «Hola», sonrió, apoyándose en el marco de la puerta. «Todavía no ha llegado». Mi instinto fue darme la vuelta y decirle que volvería más tarde, pero ella se hizo a un lado, dejándome justo el espacio suficiente para entrar. Y algo en su expresión me hizo. Sentí que negarme sería extraño. Entré. El apartamento estaba cálido, casi demasiado cálido, como si la calefacción hubiera estado encendida toda la mañana. Desde la cocina, una música suave flotaba en el aire. Una melodía lenta de jazz que no reconocí. El tipo de música que llenaba el silencio sin distraerme. Volvió al sofá, encogió una pierna y me indicó con un gesto que me sentara en el sillón de enfrente. Lo hice con torpeza, dejando el cargador de mi hermana en la mesa de centro. Durante un rato, simplemente hablamos, o mejor dicho, ella hablaba y yo asentía. Me preguntó sobre trabajo, sobre el tiempo, sobre nada en particular. No pude evitar notar cómo me observaba mientras hablaba, como si buscara algo más allá de mis respuestas. Fue mientras miraba hacia la estantería que los vi, medio en sombra, justo al lado del sofá. Un par de tacones rojos. No eran unos tacones cualquiera. Tenían ese brillo brillante, casi líquido, que hacía que la luz se deslizara sobre ellos. Ese rojo que no solo era brillante, sino profundo, como una copa de vino incendiándose al sol. No pretendía mirarla fijamente, pero mis ojos se detuvieron un segundo más de la cuenta. Cuando volví a mirarla, Ava sonreía de otra manera. La clase de sonrisa que significaba que se había dado cuenta. La mirada de Ava siguió la mía, y cuando vio dónde se posaba, su sonrisa se profundizó en algo más agudo, juguetón, pero con un toque de intención. No se movió enseguida. Simplemente se quedó allí sentada, dejando que el silencio se alargara, como si me diera la oportunidad de retorcerme. ¿Te gustan?, preguntó finalmente, en voz baja y casi perezosa, como si la pregunta no importara. Sentí que me subía el calor a la cara. Estaba justo cuando me llamaron la atención. Son hermosos, ¿verdad? Se inclinó ligeramente hacia adelante, el suéter deslizándose más abajo por su hombro. Son mis favoritos. Hacen que una mujer se sienta imparable. Asentí, sin saber a dónde mirar. Mi instinto era dirigir la conversación a otro lado, a cualquier otro lugar. Pero entonces ladeó la cabeza, esa chispa en sus ojos volviendo. Deberías probártelos. No era una sugerencia. Era una afirmación, suave pero segura, como si ya hubiera decidido qué sucedería. Me reí nerviosamente. No creo. Oh, vamos. Me interrumpió, su tono ligero, casi burlón. ¿Qué? ¿Miedo de que te guste? Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Quedaron suspendidas en el aire, burlonas, pero también extrañamente íntimas, rozando algo en lo que no me gustaba pensar demasiado. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No usó. Mi voz se apagó. Decirlo en voz alta me parecía ridículo. Se recostó en el sofá, cruzando las piernas con lenta precisión, sin apartar los ojos de los míos. No es para tanto. Son solo zapatos. Solo zapatos. Pero eso no era cierto. No para mí. No después de todos esos años de observar en silencio cómo se movían los vestidos de mi hermana al caminar o la suavidad de ciertas telas al rozarlas. Esos pensamientos, cuidadosamente recogidos como ropa en el fondo de un cajón, de repente se sentían más a flor de piel que en años. Ava debió presentirlo porque volvió a sonreír, con esa sonrisa cómplice y conocedora. Te diré una cosa, dijo, agachándose y recogiendo uno de los tacones por el fino estileto. Lo giró entre sus manos, el rojo reflejando la cálida luz de la lámpara. Póntelos solo un minuto. No le diré nada a nadie, ni siquiera a tu hermana. Abrí la boca para protestar, pero ella ya estaba palmeando el espacio en el sofá junto a ella. Ven aquí, dijo en voz baja, como si me estuviera sacando un secreto. Y,
En contra de mi buen juicio, me puse de pie. Podría haberme vuelto a sentar en ese sillón. Podría haberme reído, haber dicho algo sobre que mis pies eran demasiado grandes o que mi hermana me mataría si entrara ahora mismo. Pero no lo hice. En cambio, me acerqué. Los cojines del sofá se hundieron ligeramente al sentarme a su lado. Ava se giró hacia mí, metiendo una pierna debajo de ella, de modo que quedó completamente de frente a mí. Los tacones rojos aún colgaban de sus dedos, la punta del estileto trazando círculos perezosos en el aire. «Relájate», murmuró, con un tono más suave. Ahora, como si sintiera la energía nerviosa que corría a través de mí. Lo intenté, pero la verdad era que mi mente no estaba solo en esta habitación. Vagaba entre el presente y pequeños momentos que había enterrado hacía mucho tiempo. Como el verano que tenía 13 años y estaba sola en casa, cuando encontré una bufanda de seda en el armario de mi madre y la dejé deslizarse entre mis dedos durante casi una hora, fascinada por lo ligera y fresca que se sentía. O la vez que mi hermana dejó su falda colgada sobre una silla. Y yo pasaba la mano por la tela sin darme cuenta. El corazón me latía con fuerza por razones que no quería examinar. Esos recuerdos no eran algo de lo que hablara nunca, ni siquiera mi cabeza. Eran solo destellos. Privados y encerrados hasta ahora. Y ahora, con Ava sentada a centímetros de mí, su perfume enroscándose en mis pensamientos, esos destellos se estaban convirtiendo en algo más nítido. Más real. Me sorprendió mirando el tacón de nuevo y sonrió con complicidad. «Mira, tienes curiosidad». Abrí la boca para negarlo, pero no me salieron las palabras. Extendió la mano y tomó mi pie derecho con suavidad. Me tensé instintivamente, pero ella solo me dio un pequeño apretón. «Estás tenso», dijo. Me miró brevemente. «Arreglemos eso». La observé mientras colocaba el tacón en el suelo y lo deslizaba hacia mis dedos. El cuero brillaba a la luz de la lámpara, y por un segundo pensé en lo ridícula que se vería con mis vaqueros y sudadera, con esos zapatos. Y, sin embargo, algo dentro de mí me incliné hacia él. El tacón estaba a solo unos centímetros, sus dedos rozando mi tobillo mientras lo colocaba. Mi respiración se sentía más pesada, más lenta. Ava volvió a levantar la vista, bajando la voz hasta casi un susurro. «Un paso más cerca y verás a qué me refiero». Y por primera vez, me di cuenta de que quería hacerlo. No volvió a preguntar. No hacía falta. Ava dio mi pie hacia adelante con una suave presión, sus dedos cálidos contra mi tobillo. Podía sentir las tenues marcas de sus anillos al rozar mi piel. El zapato esperaba justo detrás de mis dedos. De un rojo brillante, imposible. El arco más alto que cualquier otro que hubiera usado en mi vida. «Apunta un poco los dedos de los pies», murmuró como si estuviéramos haciendo algo delicado, como enhebrar una aguja. Hice lo que me dijo, y la punta de mi pie descalzo se deslizó dentro. Al instante, el cuero tocó mi piel, fría al principio, luego calentándose rápidamente, casi como si respirara conmigo. Su forma estrecha se ajustaba a los lados de mi pie, firme, pero no dolorosa, como si hubiera sido diseñada para sujetarme. La correa seguía suelta. Se inclinó y empezó a abrocharla. La pequeña hebilla hizo un clic que me provocó un extraño escalofrío en la pierna. Ahora podía oler su champú, algo floral, quizá a rosas, mezclado con la dulce nota de vainilla de su perfume. Estaba tan cerca que un mechón de su pelo me rozó la pantorrilla. «¿No demasiado apretada?», preguntó sin levantar la vista. Tragué saliva. «No, está bien». Mi voz sonó diferente, más débil. Dio un último tirón a la correa, asegurándola con precisión. Luego se recostó para admirar su trabajo. «Una menos», dijo sonriendo. «¿Cómo se siente?» Miré mi pie, la forma en que el rojo se curvaba en una punta afilada, el estilete elevando mi talón por encima del suelo. El ángulo se sentía antinatural, como si mi peso se hubiera desplazado a una parte de mi cuerpo a la que nunca antes había prestado atención. Mis dedos presionaron hacia adelante, mi pantorrilla se flexionó de formas a las que no estaba acostumbrada. «Es extraño», admití. «¿Extrañamente bueno?» Dudé, luego asentí. Ella sonrió. «Entonces no lo hagamos». Se detuvo a mitad de camino. Alargó la mano hacia el segundo tacón, sus dedos rozando la parte interior de mi otro tobillo. Sentí un nudo en el estómago, no de miedo esta vez, sino de una extraña y cargada anticipación. El segundo zapato se deslizó con más facilidad. Para entonces, la sensación del cuero ya no era tan extraña. Era tentadora. La correa se cerró con un clic y ella me dio un ligero golpecito en el pie. «De acuerdo», dijo, con un dejo de satisfacción en la voz. «Levántate», dudé. Estar de pie era como cruzar una línea. Sentarme con ellos era una cosa, una broma pasajera, un momento inofensivo.
Pero estar de pie significaba que me comprometía a vivir la experiencia completa. Su mano se posó en mi rodilla, la más mínima presión me impulsaba hacia adelante. Vamos, me suplicó suavemente. A verte. Me levanté del sofá. En el momento en que mi peso se desplazó a los tacones, el mundo se inclinó. Mi cuerpo se tambaleó ligeramente hacia adelante, mis rodillas se bloquearon instintivamente para mantener el equilibrio. Mi centro de gravedad se había movido. Era como si me hubieran inclinado hacia el cuerpo de otra persona. Ava me observaba atentamente, con la mirada fija en mis pies. «Eres más alto», dijo casi para sí misma. Di un paso pequeño y cuidadoso. El fuerte clic del tacón en él. El suelo de madera era más ruidoso de lo que esperaba, resonando por la silenciosa habitación. El sonido me atravesó, no solo los oídos, sino el pecho. «Mira», dijo, reclinándose en el sofá, disfrutando claramente de la vista. No daba tanto miedo. Pero se equivocaba. Daba miedo. No porque me sintiera tonta, sino porque no me sentía así. Hasta ese momento no me había dado cuenta de cuánto podían cambiarlo todo 2 pulgadas. La habitación parecía diferente desde arriba. No drásticamente, pero lo suficiente como para que se notara. La parte superior de la estantería parecía estar más cerca. Los marcos de fotos en la pared estaban más a la altura de los ojos. Incluso Ava, recostada en el sofá, ya no parecía tan alta. Pero no era solo la altura. Era la sensación de mi cuerpo. Los tacones empujaban mi peso hacia adelante, tensando mis pantorrillas. Mis muslos se movían con cada sutil ajuste. Mi espalda se enderezó casi automáticamente, como si los zapatos me hubieran ordenado silenciosamente que me levantara un poco más para ocupar más espacio vertical. Di otro paso cauteloso. Clic. El sonido fue más agudo esta vez, más seguro, aunque todavía me sentía inestable. La mirada de Ava seguía cada movimiento, y esa atención me hacía vibrar la piel. «Conciencia. Vayan a la cocina y vuelvan», dijo con voz tranquila, pero con un matiz de diversión. La miré con la esperanza de que transmitiera lo ridículo que me parecía. Arqueó una ceja. «Ya le cogerás el truco». Así que lo intenté. Los primeros pasos fueron cuidadosos, con las rodillas rígidas y los brazos colgando torpemente a los costados para mantener el equilibrio. Las tablas del suelo crujían levemente con cada pisada. El cuero se aferraba cálidamente a mis pies, se amoldaba ligeramente a mi figura, casi como si me impulsara hacia adelante. A mitad de camino hacia la cocina, algo cambió. Aflojé un poco las rodillas, dejé que mis caderas siguieran el balanceo natural que los zapatos parecían fomentar. Al principio no fue intencional. Los zapatos casi me lo arrancaron. Y fue entonces cuando lo sentí. Ese pequeño destello de algo que no podía nombrar. No era orgullo exactamente, ni vanidad, sino una consciencia de mi cuerpo de una forma que nunca antes había sentido. El suave balanceo de mis pasos, el estiramiento de mis pantorrillas, el sutil balanceo de mi paso. Era embriagador en su extrañeza. Cuando me giré, Ava sonreía de una manera que me oprimió el pecho. No era burla, era algo más. Aprobación, tal vez, o satisfacción. «Tienes un don natural», dijo con ligereza. Me reí, pero salió más bajo de lo esperado. «¿Lo dudo?» «Oh, créeme», dijo con los ojos brillantes. «Si no lo supiera, diría que ya has hecho esto antes». Las palabras me impactaron más de lo esperado. Porque, en cierto modo, no estaba del todo equivocada. No es que hubiera usado tacones antes, pero lo había imaginado más de una vez. Y ahora la imaginación había terminado. Estaba a medio camino de otro giro cuidadoso cuando sucedió. Toc, toc. El sonido me sacudió como estática. Mi cuerpo se puso rígido. El clic de los tacones se silenció a medio paso. Por un horrible segundo, estuve segura de que era mi hermana la que había decidido llegar temprano a casa y sorprender a esto, fuera lo que fuera. Ava giró la cabeza hacia la puerta, pero su expresión no cambió. Sin pánico, sin sorpresa. Simplemente me dedicó una pequeña sonrisa tranquilizadora, como si fuera la situación más normal del mundo. «No te muevas», dijo en voz baja, casi en un susurro, antes de deslizarse hacia la puerta. Me quedé paralizada, con los pies ajustados a los tacones rojos, la postura fijada en ese nuevo equilibrio antinatural. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oírlo. Una voz apagada desde el otro lado de la puerta. La entreabrió. «Hola», dijo alegremente. «Sí, todo bien». «No, aún no ha vuelto». Su tono era despreocupado, casi aburrido. Quienquiera que estuviera en la puerta claramente no tenía prisa, porque seguía hablando. Cambié ligeramente el peso del cuerpo, las puntas de los tacones de aguja rozando levemente el suelo de madera.
Incluso ese pequeño movimiento me tensó las pantorrillas. Podía ver mi reflejo en el espejo del pasillo desde donde estaba, lo justo para verme. Alta, torpe, los brillantes tacones rojos brillando bajo la cálida luz. La imagen parecía surrealista, como una desconocida. Y, sin embargo, tenía algo magnético. Mis ojos se detuvieron. Aunque sabía que debía apartar la mirada, imaginé qué pasaría. Si la persona en la puerta entrara. Me vería al instante. No podía ocultarlo. Mi pulso se aceleró al pensarlo. Una oleada de calor me recorrió. Debería haber sido solo miedo, pero no lo fue. Finalmente, la conversación terminó. Ava cerró la puerta con suavidad, como si tuviera todo el tiempo del mundo, y se volvió hacia mí. «No te moviste», dijo sonriendo. «Bien», cruzó la habitación, con la mirada. Me puse de pie. «¿Sabes?», añadió. «Desde allí, vi cómo te quedan». El cumplido me impactó más de lo que quería admitir. El teléfono de Ava vibró en la mesita de centro. Miró la pantalla y se levantó. «Dame un segundo», dijo, deslizándose por el pasillo con el teléfono pegado a la oreja. Y entonces me quedé sola. El apartamento parecía más silencioso que en todo el día. La tenue música de la cocina seguía sonando, pero ahora era solo un suave zumbido bajo el sonido de mi respiración. Me dolían un poco las piernas, no con dolor, pero de una forma que me recordaba que llevaba algo diferente. Me giré hacia el espejo del pasillo. No era una vista perfecta. El espejo era estrecho, montado entre dos fotografías enmarcadas, pero era suficiente. Primero vi los tacones, su brillo rojo casi brillando bajo la cálida luz. Luego mis vaqueros, doblados justo por encima del tobillo. Mis rodillas se mantenían más rectas de lo habitual debido a la altura de los zapatos. Y luego mi postura. Era sutil, pero estaba de pie, con los hombros hacia atrás y la barbilla ligeramente levantada. Nunca antes me había parado así, o tal vez sí en momentos. No me di cuenta, pero ahora lo sentía deliberado. Di un pequeño paso hacia adelante, mi reflejo me imitó. Clic, el sonido fue agudo y satisfactorio, resonando débilmente en el silencio. Mis caderas se movieron más de lo habitual. Un suave balanceo que no pude reprimir. Me quedé mirando más tiempo del que pretendía. La persona en el espejo no se parecía exactamente a mí, no como estaba acostumbrada. Y, sin embargo, me resultaba familiar, como una versión de mí misma que siempre supe que se escondía en algún lugar, esperando. Por un momento, dejé vagar mi mente, imaginando los tacones con otra ropa. Un andar más suave, tal vez incluso maquillaje. El pensamiento me provocó una oleada de calor que no tenía nada que ver con la vergüenza. Entonces, la voz de Ava flotó por el pasillo. «¿Todavía los llevas puestos, verdad?», preguntó, divertida. Me enderecé rápidamente como si de alguna manera pudiera ocultar la evidencia al propio espejo. Todavía estaba frente al espejo cuando la puerta principal se abrió. Al principio, pensé que era Ava, que volvía del pasillo, hasta que oí una voz familiar. «Oye». Las palabras de mi hermana se cortaron a media frase. Giré tan rápido que casi pierdo el equilibrio. Allí estaba ella. De pie en la puerta, con bolsas de la compra colgando de sus brazos y yo en medio de la sala con los tacones rojos de Ava. El silencio era brutal. Me ardía la cara. Busqué una explicación a toda prisa, pero solo pude soltar un débil y entonces ella se rió. No una risita, sino una carcajada. Dejó las bolsas en la encimera, sin dejar de reír mientras se giraba hacia Ava, que había reaparecido detrás de ella, con el teléfono en la mano y con aspecto de estar demasiado satisfecha consigo misma. «¿Qué es esto?», dijo mi hermana, sonriéndome como si fuera el chiste más gracioso que hubiera oído en su vida. «Es exactamente lo que parece», respondió Ava con suavidad, dejándose caer en el sofá. «Le dije que se los probara. Es sorprendentemente bueno. Ojalá el suelo se abriera y me tragara entera». Mi hermana caminó hacia mí, dando una vuelta como si estuviera inspeccionando un maniquí en un escaparate. «¿Eh? ¿De verdad que te sientan bien? Tienes las piernas para ello». Su tono era burlón, pero no cruel. Aún así, no podía mirarla más de un segundo sin sentir ganas de salirme de mi propia piel. Mis manos se crispaban a los costados, sin saber si debía quitarme los zapatos inmediatamente o simplemente. «Quédate ahí y acaba con esto de una vez». «Deberías haberlo visto caminar», añadió Ava, claramente disfrutando. «Oh, lo haré», dijo mi hermana, cruzándose de brazos con fingida autoridad. «Anda, enséñame», negué con la cabeza. «Ni hablar». Pero Ava simplemente se recostó en el suelo con esa sonrisa exasperante. Una vuelta por la habitación, con humor. Sabía que podría haberme negado. Pero con las dos mirándome, sonriendo, esperando, negarme parecía imposible.
Así que respiré hondo, enderecé la espalda y caminé. Clic, clic, clic. Aplaudieron. Aplaudieron de verdad. Mi hermana volvió a reír, pero no con mala intención. Era más como si no pudiera creer lo que veía. Ava parecía satisfecha, como si hubiera puesto en marcha algo y lo estuviera viendo echar raíces. Y en el fondo, aunque nunca lo admitiría, una parte de mí no odiaba la atención. Esa noche, mi apartamento se sentía más silencioso de lo habitual. Demasiado silencioso. Yacía en mi cama, con el ventilador de techo girando lentamente sobre mí, repasando la tarde en mi cabeza como una película que no podía dejar de ver. El olor del perfume de Ava aún flotaba levemente en mi cabello. Mis pantorrillas me dolían de una forma a la que no estaba acostumbrada, un recordatorio de cómo habían sido esos tacones. Me obligaron a levantarme, la forma en que moldeaban cada paso. Me dije a mí misma en cuanto llegué a casa que solo había sido un momento inofensivo, una broma, algo a lo que Ava me había obligado para su propia diversión. Pero cuanto más lo pensaba, menos lo creía, porque la verdad era que lo había disfrutado. No solo los tacones en sí, aunque el recuerdo de ese primer roce fresco del cuero contra mi piel era vívido, sino cómo me había sentido con ellos, más alta, más elegante, diferente, y como los ojos de Ava. Se habían posado en mí, la leve sonrisa que se dibujó cuando dijo, «Tienes un don natural». Ni siquiera la risa de mi hermana lo había arruinado. De hecho, sus bromas lo habían hecho extrañamente más fácil, como si parte del secreto hubiera salido a la luz y el mundo no se hubiera acabado. Me giré de lado, mirando el brillo de mi teléfono en la mesita de noche. Mi dedo se cernió sobre el contacto de Ava, preguntándome qué diría si le escribía. Tal vez se reiría. Quizás me invitaría a su casa. Quizás tendría algo más en mente. Pero no le escribí. Todavía no. En cambio, cerré los ojos y, en la oscuridad, pude oírlo de nuevo. Clic, clic. El sonido de mis pasos en la sala. Más ruidosos de lo debido, pero de alguna manera no lo suficiente. Pasaron 3 días antes de que ocurriera. Caminaba a casa del trabajo, en una tarde gris y ventosa donde las calles parecían medio dormidas. Tenía las manos hundidas en los bolsillos de la chaqueta cuando lo vi. Un escaparate de boutique por el que debí haber pasado cientos de veces sin darme cuenta. Pero esta vez, mis ojos se fijaron en algo. En el centro del escaparate, sobre un pedestal de espejo, había un par de tacones negros de charol. Elegantes, elegantes, con ese brillo que parecía pulido a mano. No eran tan estridentes como los rojos de Ava, pero había algo en ellos, una especie de tranquila confianza. Me detuve. El viento tiraba de mi chaqueta, pero apenas lo sentía. Me quedé allí parada observando cómo la luz del atardecer se deslizaba sobre las curvas de esos zapatos. Como los finos tacones parecían equilibrarse sobre la nada. Mi reflejo me devolvía la mirada en el cristal. Mi ropa de trabajo habitual, mi rostro cansado y, justo detrás, esos tacones. Por un momento, imaginé su peso. El primer paso, el sonido contra el suelo de madera. Mi estómago dio un pequeño vuelco inesperado. Un autobús pasó rugiendo, sacándome de la realidad. Me obligué a seguir caminando, diciéndome que era solo curiosidad, solo un pensamiento fugaz. Pero una cuadra después, me di cuenta de que había vuelto a girar la cabeza, intentando verlos por última vez. Esa noche, al cerrar los ojos, no fueron los tacones rojos lo que vi. Fueron los negros que me esperaban.